Muchas gracias por conceder esta entrevista al Grupo Libertad Digital con motivo de cumplirse en estos días el 20 aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara y del asesinato a manos de ETA del concejal del PP de Hermo, a Miguel Ángel Blanco. Aquellos fueron unos días, 10-12 días, que usted recordará que todos los españoles los vivimos de una manera o de otra, pues con una gran emoción al ver a Ortega Lara en libertad y con un gran dolor y pena al ver el asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Y usted era un español, pero un español un poco especial, porque usted era el presidente del gobierno en aquel momento, ¿no? Y mi primera pregunta es precisamente, ¿cómo vivió usted desde el Palacio de la Moncloa, desde la presidencia del gobierno, aquellos dos hechos que marcaron y que han marcado tanto nuestra historia reciente? Bueno, fueron días realmente importantes en la historia de España y en la historia de la lucha contra el terrorismo especialmente. Y días que yo creo que marcaron un antes y un después, ¿no? Por distintas circunstancias, pero especialmente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, como tuve la ocasión de expresar en aquellos momentos, pues los silencios se rompieron, muchos apoyos se resquebrajaron, muchas actitudes indiferentes se volvieron positivas. Es decir, yo creo que en ese momento la sociedad española decidió de una manera definitiva acabar con el terrorismo y vencer al terrorismo. No es que no tuviese ese deseo, pero se rompió todo y se puso en marcha todo para hacerlo posible. Claro, la liberación de Ortega Lara se vivió con un momento de gran alegría y fue un éxito de tal envergadura y en el momento un golpe tan duro contra la organización terrorista que la reacción de la organización terrorista fue inmediatamente pues, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Secuestro y asesinato, porque la orden de asesinato estaba dada desde el mismo momento del secuestro. ¿Y usted esperaba una reacción tan brutal de ETA? Pues sabíamos que algo iban a hacer. Lo que no sabíamos era en qué momento, lo que no sabíamos era dónde, decir, pero sabíamos que algo iba a hacer, porque la liberación de Ortega Lara después de un secuestro tan enorme, tan prolongado, las imágenes terribles de Ortega Lara que pudieron ver todos los españoles y que conmocionaron a todos los españoles, sí. La brutalidad del agujero cuando estuvo, el saber que le iban a dejar morir de hambre, ¿no? El haber estado pacientemente siguiendo todos los hilos, buscando en todos los hilos, buscando todas las pistas, tanto y tanto tiempo, hasta conseguir el liberarle. El que en esa misma noche, en ese mismo registro de la nave industrial de Mondragón, pues se estuviese a punto de no encontrarle, porque faltó un minuto para no encontrarle, pues todo aquello hizo que esa explosión inmensa de alegría, esa conmoción que surgió para muchos españoles verla, pues claro, los terroristas decidieron estas victorias hay que cortarlas rápido, ¿no? Y fue cuando llegamos al asesinato de Miguel Ángel. Usted cuando llega a la presidencia del gobierno, Ortega Lara está ya secuestrado. Sí. Le secuestran en enero del 96. Y como usted sabe perfectamente, ETA pedía para su liberación el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. En el secuestro de Miguel Ángel hacen la misma petición, dando un plazo de 48 horas. ¿Usted, tanto en el caso de Ortega Lara como en el de Miguel Ángel Blanco, tuvo algún momento de duda, alguna tentación de ceder al chantaje terrorista? No. Nosotros estábamos en el gobierno para hacer muchas cosas y una de ellas era superar esa idea, yo creo que tan maligna y tan negativa, es verdad que ETA era imbatible, que eso es lo que se pensaba en gran medida entonces, o que ilegalizar a Herri Batasuna era imposible, porque la reacción sería tan grande que la situación se pondría peor. Todo eso se demostró que era absolutamente falso, ¿no? Y entonces la decisión era de acabar, de liquidar la organización y de acabar con el terrorismo. Y en consecuencia no se pueden aceptar ningún tipo de presiones ni de chantajes en esa decisión, ¿no? Sino al contrario, estar presionando constantemente
En ese sentido yo tenía una confianza plena en el ministro del Interior, y tenía una confianza plena sobre todo en el cuerpo más operativo en aquellos momentos, que era la Guardia Civil, ¿no? La Policía Nacional también, pero la Guardia Civil especialmente era la que estaba en aquellos momentos consagrada realmente en la lucha contra el terrorismo. Y bueno, y ellos lo sabían perfectamente, ¿no? Yo hablé con los padres de Miguel Ángel Blanco y les expliqué la situación. Y les dije, el gobierno lo que tiene encima de las manos es la petición y un chantaje, en el cual pues nos dicen que Miguel Ángel será liberado si nosotros movemos a terroristas presos. Y quiero deciros que no lo voy a hacer. Creo que no lo va a hacer. Vamos a remover Roma con Santiago, como se dice. Vamos a intentar por todos los medios salvar a Miguel Ángel, encontrar a Miguel Ángel. Vamos a tocar en todas las teclas que podamos tocar, pero no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje. Bueno, lo que quería al final ETA era añadir al asesinato la humillación, y el chantaje era la humillación. Nosotros estábamos convencidos, además, que no había ningún margen. La orden de asesinato está dada en el mismo momento que se da la orden de secuestro. Es una orden de secuestro y asesinato. Por lo tanto, cualquier otro tipo de... Eso lo sabíamos, y por tanto cualquier otro tipo de circunstancia era añadir al asesinato, si no lo conseguíamos liberar, pues una humillación que hubiese sido la humillación de toda España delante de una organización terrorista. Yo no estaba dispuesto a eso. Acaba de citar usted a los padres de Miguel Ángel. 20 años después uno echa la mirada atrás y recuerda que no hubo ni la más mínima queja, ni el más mínimo reproche de los padres, de la hermana, del entorno familiar de Miguel Ángel. ¿Es realmente ejemplar? ¿A usted eso le...? Absolutamente ejemplar. Y tengo que decir que el comportamiento de la familia Blanco fue en aquellos días excepcional, y durante todos estos 20 años ha sido absolutamente excepcional. Su actitud, su comportamiento, su entereza, su dignidad es una cosa realmente de admiración, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que decir, con toda humildad, uno puede inclinar su cabeza ante determinadas personas, ante determinadas familias, pues ante esta familia yo desde luego la inclino, ¿no? Porque es difícil tener un comportamiento tan ejemplar como el que ha tenido esta familia. Con Ortega Lara, que gracias a la Guardia Civil salvó su vida, ¿usted ha mantenido en estos años relación? ¿Suelen hablar? ¿Se han visto? Sí, nos hemos visto y sí hemos mantenido relación. Entre otras cosas porque Ortega Lara es una parte de mi vida, ¿no? Y yo no renuncio a partes de mi vida, ¿no? Absolutamente por nada. Y Ortega Lara es una parte de mi vida muy especial y muy importante, ¿no? Nosotros teníamos, desde que llegamos, teníamos el objetivo fundamental de la liberación de Ortega Lara, ¿no? Y sabíamos que había caminos que podían indicar que eso podía llegar a producirse, pero eso había que dejar que fuese madurando, ¿no? O sea, obviamente te gusta cuando tienes ese problema que todas las cosas se pueden resolver lo más rápidamente posible, ¿no? Pero hay que dejar a los que saben, como yo digo, a los que están sobre el terreno, a los que saben los detalles de las cosas, pues que tomen las decisiones en el momento determinado, ¿no? Pero ese momento fue para mí inolvidable, como digo, y además de eso quiero decir que yo he mantenido también con Ortega Lara pues una relación como mantengo con todas las víctimas del terrorismo, ¿no? Pero especialmente por este caso, por algunas que son víctimas directas del terrorismo, ¿no? como es Ortega Lara, o perdón, como soy yo mismo también, ¿no? Por lo tanto, me llena de orgullo tener esa relación con José Antonio Ortega Lara. Desde esa perspectiva que usted lo ha expresado de una forma muy clara, diciendo que Ortega Lara forma parte de su vida, ¿qué sintió o qué pensó cuando en el verano del 2012 usted tuvo conocimiento, como todos los españoles, de que el gobierno del Partido Popular iniciaba los trámites legales, traslado de prisión, concesión del tercer grado, para poner en libertad a uno de los secuestradores de Ortega Lara, a Josu Bolinaga, que precisamente fue el etarra, como se ha sabido, que la Guardia Civil llevó a la nave y que se negó en redondo a reconocer que allí estaba Ortega Lara? Yo creo que se han cometido muchos errores, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no?
¿Y por qué fue un error, presidente? Porque yo creo que los terroristas tienen que pagar sus penas. Y no hay ninguna razón para liberar a ese terrorista, ¿no? Después de un acto tan cruel y después de que ese terrorista hubiese decidido dejar morir de hambre a una persona, ¿no?, como Ortega Lara, y teniéndole una tortura cruel como estuvo tanto tiempo, ¿no? Entonces, esos errores al final son los que de alguna manera envalentonan o intentan dar la razón, una razón histórica que no tienen ni van a tener nunca, o cierta razón política o cierta razón moral a una organización terrorista, ¿no? Y eso a mí me parece absolutamente inaceptable, ¿no? Yo no estoy dispuesto a aceptar, sin que mi voz se oiga, el que esto ha sido una historia de un grupo contra otro grupo, de un bando contra otro bando, que en definitiva, bueno, pues ha habido un conflicto entre dos partes, pero que eso más vale olvidarlo, que tantas culpas tienen unos como otros. No. Yo no estoy dispuesto a hacer esa historia, ni estoy dispuesto tampoco a dejar pasar la oportunidad de que aquellos que tienen una responsabilidad paguen por ella, ¿no? Permítame que le pregunte también, referido a Ortega Lara, 4 años antes de la liberación de Bolinaga, en el 2008, José Antonio Ortega Lara se dio de baja en el Partido Popular, del que era militante, cuando fue secuestrado. ¿Sintió usted pena que Ortega Lara dejase el Partido Popular? Sentí muchísima pena. Mucha pena porque Ortega Lara es que Ortega Lara era algo más que un afiliado del Partido Popular. Y Ortega Lara, igual que una parte de historia de mi vida, pero claro, es una parte de mi historia de mi vida también como presidente del gobierno. Es una parte de historia de mi vida como presidente del Partido Popular, ¿no? Y entonces Ortega Lara no era un simple militante del Partido Popular, no era un simple afiliado del Partido Popular, no era un desconocido, no, su significación, su importancia era mucho mayor de lo que algunos podían imaginar, ¿no? Y claro, su pérdida pues es la pérdida de un valor moral en un partido como el Partido Popular, que ha dado tanto en la lucha contra el terrorismo, que ha padecido tanto en la lucha contra el terrorismo y que ha puesto tantas víctimas en la lucha contra el terrorismo, que la pérdida de ese referente moral, pues para el Partido Popular ha sido una gran desgracia, en mi opinión. Usted fue víctima, lo ha dicho antes, de un atentado terrorista en abril de 1995, del que, por los datos que se supieron posteriormente, usted salvó milagrosamente la vida, ¿no? Pues sí. Un milagro y la pericia de su conductor, ¿no? Tuve suerte. Tuvo suerte. ¿En qué medida le marcó ese atentado terrorista el ver la muerte tan cerca a manos de los terroristas de ETA cuando usted llegó a la presidencia del gobierno para enfocar la lucha antiterrorista? No, en nada. Sí me reafirmó en mi cercanía a los que sufren el terrorismo y a los que combaten el terrorismo, ¿no? Pero en cuanto a mi decisión, en cuanto a la idea que teníamos de poner todos los medios encima de la mesa, todos los medios legales, como siempre decíamos, la ley, toda la ley, pero solo la ley, pero toda, para acabar con el terrorismo, eso no cambió nada. Pero en cambio mi sentimiento personal en relación con las víctimas, con los que sufren el terrorismo, con los que lo padecían a diario, especialmente con los vascos que lo padecían a diario, ¿no? Y bueno, con las personas con las que lo combatían, eso sí me acercó mucho a ellos, ¿no? Especialmente, ¿no? Personalmente, ¿no? Íntimamente, si se quiere, ¿no? Pero desde el punto de vista de estrategia política. Además, usted recuerda perfectamente que fueron unos años muy duros para el Partido Popular, es decir, que ETA declaró la guerra, si se puede decir así. Tan duros. Mató a muchos concejales del PP, también del PSOE, ¿no? Sí, claro. Exterminó prácticamente a la UCD en el País Vasco en los primeros años de la transición y había decidido exterminar al Partido Popular, ¿no? Y la exterminación del Partido Popular pues empezó de una manera muy álgida pues en esos años, ¿no? Y claro, después del asesinato de Gregorio Ortúñez viene el intento de asesinato mío y después vienen pues desgraciadamente muchos otros que siguieron, ¿no? Era muy duro, eran años muy duros y por eso había que tener una gran entereza y una gran confianza y una gran fortaleza para afrontarlos, ¿no? Porque claro, cuando estás en una reunión con la gente en este caso del Partido Popular del País Vasco, tan admirable por muchas razones, y sabes en la próxima reunión
algunos de estos no van a estar aquí, y ellos también lo sabían, y entre las miradas y cuando estás hablando te estás diciendo, ¿será esta la última vez que nos vemos? Y así fue, en muchas ocasiones, ¿no? Lo que me preguntó alguien en una reunión, decir, ¿cuántas sillas más vamos a tener vacías en los próximos meses? Eran momentos muy, muy duros, pero la verdad es que yo tengo que decir que el Partido Popular del País Vasco era una cosa, en su comportamiento, sus actitudes, verdaderamente impresionante, ¿no? Y ese valor de fuerza moral del Partido Popular, pues yo quisiera pensar que sigue existiendo, y quisiera pensar que nunca el Partido Popular va a olvidar esa parte de su historia. Volviendo a aquellos días de julio, porque la historia creo que hay que contarla como fue, el Partido Nacionalista Vasco, usted recuerda, que se asustó ante la reacción social que hubo y se fue con ETA a pactar en Estella, ¿no? Fue de Ermo a Estella, ¿no? ¿Qué sintió usted en aquel momento? Porque es que un año antes el Partido Nacionalista Vasco había apoyado su investidura. Es decir, ¿sintió que el PNV traicionaba a la sociedad, a la democracia, a las víctimas? Bueno, sentí que el valor de la palabra de algunos vale lo que vale, ¿no? Se refiere a Arzallus. Bueno, me refiero a quien encabezaba la organización en aquel momento, el partido en aquel momento, y sobre todo a quienes formaban parte del partido en ese momento, ¿no? Porque las expresiones fueron muy claras, ¿no? Las expresiones fueron decir, nosotros nos comprometemos a no actuar nunca conjuntamente con quienes con su silencio, con sus palabras de apoyo, son cómplices de este asesinato. Claro, decir que tú nunca vas a apoyar, ni nunca vas a compartir ninguna causa, nunca vamos a compartir causa alguna con los responsables de este asesinato y sus cómplices, y estar en Estella unos meses más tarde, es un paso realmente terrible, ¿no? El PNV se asustó porque pensó que Ermua y el cambio que se producía con el asesinato de Miguel Blanco y la reacción de la sociedad española podía trastocar completamente su posición política. Y entonces pues decidieron hacer una cosa que nunca deberían haber hecho, Presidente, cuando usted abandonó la Moncloa en marzo de 2004, ETA estaba contra las cuerdas y su brazo político estaba ilegalizado. Luego llegó Zapatero y todo el mundo conoce que llevó a cabo su mal llamado proceso de paz. Hubo muchas reuniones, representantes del gobierno de Zapatero con ETA en Oslo, del Partido Socialista de Euskadi con el PNV y con Batasuna en Loyola. ¿Cómo juzga aquel periodo de la lucha antiterrorista que usted le dejó a Zapatero, o que Zapatero heredó y que cambió el rumbo de la política antiterrorista? Pues yo lo juzgo como otro gravísimo error, ¿no? Porque es verdad que la banda terrorista ETA en el año 2004 está derrotada. O sea, en los términos de capacidad operativa, en los términos de capacidad de acción y en los términos de influencia, en términos políticos, la derrota del terrorismo era total, ¿no? Y se había conseguido. Y por lo tanto lo que había era que buscar, que reafirmarse en las políticas que te habían llevado a ese éxito. Pero justamente se hizo lo contrario, ¿no? Y del mismo modo que en el año 2004, pues cuando se firma el gobierno de Zapatero, se empiezan a cuestionar los elementos esenciales de la transición española, lo cual, por cierto, nos lleva hasta otras situaciones también poco deseables. Y claro, la pregunta es decir, vamos a ver, ¿por qué se ponen en cuestión los pilares esenciales de uno de los éxitos históricos más importantes de España? ¿Qué sentido político tiene eso? Nada más que intentar marchar atrás la historia, nada más que intentar hacer una política de revanchas. En el caso de una organización terrorista que está literalmente derrotada, ¿qué sentido tiene resucitarla políticamente? ¿Qué sentido tiene resucitarla desde el punto de vista de una negociación?
Entonces, ¿qué sentido tiene cambiar de política, ¿no? Aquello fue un error muy grande y efectivamente, pues en la evolución de todas esas cuestiones se demostró que de un punto de vista operativo ETA no existía prácticamente, pero se demostró que políticamente se le dieron unas bazas pues que están jugando y que no se les debieron haber dado nunca. ¿Y no cree usted que a lo mejor una de las razones que explica ese cambio es que yo tengo la impresión que la izquierda política, social, cultural, mediática en España nunca ha aceptado que un gobierno del Partido Popular, un gobierno de centro-derecha presidido por usted, combatiese a ETA, como usted ha dicho antes, dentro de la ley, solo con la ley, pero con toda la ley y sin atajos tipo GAL o tipo guerra sucia? ¿No puede ser una de las razones? Puede ser, que evidentemente en España una parte de la izquierda es una parte de la izquierda que no busca revancha, que busca exclusión, que no reconoce, que acusa o que en gran medida en muchas ocasiones agrede, ¿no? Y puede ser que sea así, pero en todo caso, sea la causa que sea, lo que me preocupa es que se pusiese en marcha y que ese error se consumase, ¿no? Porque efectivamente no hay justificación ninguna. No hay ninguna justificación para abrir un proceso de negociación con los terroristas, pero hablar de un proceso de negociación en el momento que los terroristas están derrotados es una cosa que realmente desde el punto de vista histórico-político no tiene el más mínimo sentido. En el 2017, ¿usted cree, como se afirma desde el gobierno, desde el PSOE, desde el PNV, un poco desde la oficialidad, que ETA está derrotada, así de tajantemente? En los términos que yo lo he expresado de lo que es ETA como ejerciendo terrorismo, ETA sí está derrotada. En términos políticos, ETA no está derrotada. A ETA se le ha dado unas bazas muy grandes desde el punto de vista de negociación y desde el punto de vista de su influencia en determinados elementos de la política vasca y fuera del País Vasco, pues evidentemente pues esos frutos de negociación siguen existiendo, ¿no? Y desde ese punto de vista no está derrotada, ¿no? Yo nunca he distinguido, y tengo que decirlo muy bien, los fines de los medios. Y además, como usted sabe muy bien, la jurisprudencia europea desde Estrasburgo nos dice que tan condenables son los medios como los fines. Yo sé muy bien que los medios que se utilizaban, el asesinato, la extorsión, el secuestro, el tiro en la nuca, los coches bomba, etcétera, eran absolutamente rechazables, pero los objetivos, los fines, que eran la destrucción del país, evidentemente la destrucción del país, la destrucción de la libertad y la destrucción de la democracia, destruyendo la libertad y la democracia, destruyen España, pues esos son tan condenables como lo otro, ¿no? Por lo tanto, el que se pueda justificar el fin, pero condenar los medios, es algo que yo no comparto. Entonces, ¿usted cree que las diferentes marcas políticas de ETA, llámese Bildu, Batasuna, Sortu, como quieran llamarse, deberían estar en estos momentos fuera de las instituciones? Yo creo que deberían estar fuera de las instituciones. Yo creo que restablecer la legalidad de esas organizaciones que no han condenado ni condenan lo que han hecho y que no han pedido perdón por lo que han hecho y que amenazan todavía en muchos casos y que siguen condicionando la libertad de muchas personas, yo creo que esas organizaciones no deberían estar en las instituciones. Uno de los mayores éxitos que se produjo en la lucha antiterrorista fue la ilegalización de Batasuna. ¿Por qué? Porque no era posible derrotar a la organización terrorista si una parte de esa organización terrorista era legal. Y al considerar que el terrorismo y que la banda era todo, desde los mecanismos de financiación hasta los de información, desde las cuestiones que había aquí en España hasta los aparatos internacionales y desde los que se llamaban, que actuaban en las ramas políticas o los que eran los comandos activos, todo era lo mismo. Por lo tanto, había que combatirlo todo y desmantelarlo todo. En cuanto a sus medios y en cuanto a sus objetivos. Y esa decisión fue la decisión que yo creo que junto con los momentos que estamos hablando marca un elemento capital y fundamental en la lucha contra el terrorismo. Esa ilegalización, como sabe usted mejor que nadie,
fue posible gracias a la ley de partidos que su gobierno aprobó. Esa ley de partidos sigue vigente, entonces quiero entender que usted sería partidario de que el actual gobierno aplicase la ley de partidos y legalizase a las marcas. Si la ley de partidos está vigente, ¿por qué no se va a aplicar la ley de partidos? Sí, los representantes políticos y las formaciones políticas actuales tienen la posibilidad de cambiar la ley de partidos o de no cambiar la ley de partidos, pero si la ley de partidos está vigente, pues a mí me parece muy razonable que se aplique la ley de partidos, que se aplicase la ley de partidos. Se está hablando también mucho en los últimos tiempos del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y lo piden diversos partidos políticos. ¿Usted cree que hay que hacer ese acercamiento? Pues yo creo que no. Yo creo que esa es una política de la política de dispersión que funcionó muy bien, y puesto que ellos, los terroristas, no han cambiado su posición, ni van a cambiar su posición, pues no hay ninguna razón para producir ningún acercamiento. No hay ninguna razón para producir ningún acercamiento, no hay ningún cambio sustancial que te lleve a decir, pues ahora vamos a acercar los terroristas a las cárceles del País Vasco. Yo creo que esa política es una política que ha sido un éxito y no hay por qué cambiarla. Sin embargo, los que defienden esa posición, incluso gente de su propio partido, argumentan a veces que usted, su gobierno, acercó en el periodo de la tregua 103 presos. Es verdad que no fueron a cárceles del País Vasco, sino a cárceles cercanas. Nosotros, es verdad que por decisión del Ministerio del Interior y de decisión del Gobierno se movieron, pero una cosa es cambiar unos presos de unas cárceles a otras y otra cosa distinta es el acercamiento. O sea, se puede decir, ustedes en un momento determinado cambian de un sitio a otro, sí, cambian de un sitio a otro, sí, pero acercamiento no. Eso no lo hubo ni lo iba a haber en ningún caso, ¿no? Y sobre eso no hay mucho más que decir, ¿no? Porque además es que es perfectamente comprobable dónde se estaba y dónde estaba, ¿no? Y por lo tanto no hubo ningún cambio, y lo que pasó después, ¿no? Por lo tanto eso es así. ¿Tiene usted la impresión que después de que ETA ha dejado de matar, en fin, las víctimas del terrorismo pueden ser las grandes preteridas, las grandes olvidadas? Yo creo que en estos momentos son una molestia en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de no hablar de nada, es decir, de lo que se trata es de no hablemos de esto, ¿para qué vamos a hablar de esto? Esto más que nada está más o menos pasando, no hablemos tal, no asumamos no reflexionemos sobre lo que ha pasado, sino que asumamos, pues que aquí estamos todos, ¿no? Que sí, que unos fueron terroristas, que asesinaron a 900 personas, pero bueno, asunto pasado, ¿no? Y luego los otros pues también hicieron sus cosas, y ese planteamiento de decir, bueno, aquí todos no hablemos de nada, todos somos culpables y todos pedamos perdón y todos nos declaramos inocentes, pero todos somos iguales y al final no hay ni vencedores ni vencidos, ni víctimas ni verdugos, pues claro, en ese planteamiento que es en el que estamos, desgraciadamente, y reescribamos la historia, en ese planteamiento las víctimas molestan, porque son el ejemplo vivo de que se está cometiendo una gran falsedad y se está cometiendo una gran injusticia. ¿Y ese planteamiento, presidente, incluye también la actitud del gobierno? Es el que hay, digamos, es el que hay, y por lo tanto incluye lo que hay. ¿Pero usted cree que el gobierno tendría que hacer más cosas para combatir ese planteamiento de pasemos página? Yo supongo que el gobierno sabe bien lo que tiene que hacer y sabe bien cuál es la historia política que nos ha llevado aquí. En el gobierno está presidido por alguien que fue ministro del Interior durante algún tiempo también, ¿no? Y que tiene su responsabilidad y que fue parte de esos gobiernos a los cuales yo me he referido, una parte muy importante y muy relevante, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? Usted me pregunta mi opinión y yo le digo mi opinión con mucho gusto, y sé que efectivamente hoy para muchos planteamientos las víctimas son una molestia. Si usted me dice, ¿ha visto usted movimientos del gobierno para impedir que se produzcan esta especie de relectura y reinvención de la historia? Pues la verdad es que no lo he visto. Una última cuestión por mi parte, presidente Aznar.
gran parte del objetivo de este especial informativo que estamos haciendo en el Grupo Libertad Digital va dirigido por una parte a recordar los 20 años de José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, pero también va dirigido a los jóvenes, a las nuevas generaciones de españoles que no saben nada de estas cosas, porque entre otros motivos, quizás hace 20 años no habían nacido o eran niños, eran bebés, ¿no? ¿Considera usted importante y qué habría que hacer para que las nuevas generaciones de españoles conozcan esta parte tan dolorosa y tan triste de nuestra historia reciente? Conozco, claro, creo que es fundamental. O sea, yo creo siempre que conocer la historia es fundamental y que si no conoces la historia, si no conoces la verdad de lo ocurrido, difícilmente puedes conocer bien a tu país y difícilmente puedes tomar, si tienes responsabilidades, decisiones correctas, si aspiras a tenerlos, entendiendo bien cuáles van a ser tus responsabilidades, ¿no? Pero para mí que los jóvenes españoles entiendan bien lo que pasó y sepan que en este país pues hubo una banda terrorista criminal, que sepa que asesinó a mucha gente, que sepa que produjo mucho dolor, que sepa que quería buscar la destrucción de nuestras libertades, de nuestra democracia, de nuestro país, que sepa que se combatió con todas nuestras fuerzas, que sepa que causó muchas víctimas en muy diferentes sitios y que no se puede tratar a todos por el mismo rasero, ni se puede aceptar una historia que en esa historia al final no pasa nada. A mí eso me parece muy importante. La historia es un elemento absolutamente básico y reescribir la historia es un ejercicio político muy peligroso, pero al mismo tiempo es un ejercicio también político que es, desde el punto de vista moral, lamentable, ¿no? Porque solamente puede conducir a no entender bien lo que queremos ser y a no poder explicar realmente las razones fundamentales de lo que hicimos. Muy bien, muchas gracias, presidente Aznar. Un placer, muchísimas gracias. Gracias.